en nuestra página web radiomaria.pa o en nuestra aplicación móvil Radio María Play. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras al viento, su voz calma todo tormento. Jesús siempre está, no temeré. Saludos y bendiciones, queridos oyentes de Radio María Panamá. Ánimo, no tengas miedo. El Señor, este día, el Evangelio que escuchamos, nos está orientando en ese sentido, ¿no? Habrá tribulaciones, habrá momentos difíciles, todo tipo de contrariedades. No somos cristianos para evadir el sufrimiento, tampoco lo buscamos por simple masoquismo, ¿no? Sino como consecuencia del seguimiento del Señor. Por eso, ánimo, no tenga miedo, el Señor ha vencido todos esos problemas, obstáculos, y cuando descansamos y confiamos en Él, seguimos siempre adelante. No importan los problemas, las adversidades, los momentos difíciles, después de la tormenta, después de la situación difícil de la vida, podremos seguir fortalecidos, seguir siempre adelante. A usted que está en sintonía en su trabajo, camino también a su trabajo, está en la oficina ya, está allí en su escritorio, se encuentra allí en el departamento, mucha gente, médicos, enfermeras, estudiantes, gente de la ciencia, del trabajo también, mucha gente de la artesanía, el trabajo de la ebanistería, toda la construcción, gente que sintoniza Radio María, que está en su casa haciendo productos caseros, trabajando en cultivar plantas, etc. Saludamos a todos los artesanos, a todos los trabajadores, a toda la gente que va camino al trabajo, camino a su casa, en cualquier parte de Panamá y más allá, los que nos siguen en otros lugares a través del YouTube de Radio María Panamá y también las aplicaciones Radio María Play. Por acá también los que siguen, luego escriben buscan los podcasts. Saludos cordiales a todos. Vamos a pedirle a San Miguel, Arcángel, en esas luchas constantes que tenemos, en esas situaciones de batalla, en las que muchas veces no nos levantamos de una y ya estamos trastabillando en la otra, que nos ayude a todos, nos fortalezca, pelee por nosotros, pero no nos crucemos de brazos, también nosotros hagamos el esfuerzo por ser fuertes en la fe. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También pedimos a Dios por la unidad de los cristianos. En este octavario por la unidad de los cristianos es importante trabajar fuertemente, es una tarea pendiente de la unidad de nosotros los que profesamos la religión, el cristianismo. No importa si somos cristianos católicos, evangélicos, ortodoxos, no importa, la unidad es una tarea pendiente. Es una realidad que muchas veces nos entristece y da dolor, porque entre hermanos estamos divididos y nos paramos muchas veces en un púlpito para hablar del otro. Así que seguimos viendo la centralidad de la dignidad de la persona humana. Vamos por 12 encíclicas, pero antes queremos también agradecer a todos los oyentes, donantes, voluntarios, por
la tarea por la misión que vamos llevando de Radio María Panamá. Estamos en la semana de clausura de la Maratón 2025, Ustedes son mi esperanza. Hemos, en la medida de lo posible, realizado un recorrido a nivel nacional en algunos puntos de cada provincia. Quisimos estar ayer en Bocas del Toro, ustedes saben la situación bastante difícil que hay en la provincia, y bueno, oramos para que el Señor toque o nos dejemos tocar por la acción de Dios. El hombre que cree en Él, en Dios, o los que son de buena voluntad. Tuvimos ayer entonces, el viernes, en la diócesis de David, ya en las horas de la tarde, estuvimos allá en la parroquia Virgen del Carmen. Gracias a los padres franciscanos, yo les doy gracias por permitirnos, también los voluntarios de esa parroquia. Y luego el día siguiente, también, bueno, temprano, 7 de la mañana, estuvimos en la parroquia Sagrada Familia, de los padres agustinos recoletos, padre José Tomás, padre Octavio, padre Víctor. Estuvimos compartiendo, el padre José Tomás, estuvimos ahí, celebró la Eucaristía. Teníamos mucho tiempo que no nos encontrábamos. Cuando creo que estuviera seminarista, yo iba por Canquintú, hice mucha experiencia de misión en Canquintú. Y luego, cuando de sacerdote, en el norte de Santa Fe, también de una u otra manera adopté en la visita de la Eucaristía a las comunidades que corresponden, diríamos eclesiásticamente, a la parroquia allá de Canquintú, San Agustín de Canquintú. Pero la distancia, imagínense, que tienen que bordear toda esa costa del Caribe, llegaban hasta Santa Catalina, Calobébora, subían por el río Calobébora y por ahí visitaban las comunidades o caminando de repente por arriba, por Santa Catalina, eso muy distante, Lomayuca, toda esa para bajar es muy, muy lejos. Ahora con el acceso de la carretera, muchas veces entran por acá por Veraguas, Santiago, Santa Fe, y entran visitan a las comunidades de acá, desde las más lejanas, que es en Valle Bonito, Pajonal, Llano Piedra, arriba, eso es lejísimo. Entonces, bueno, gracias al padre José Tomás, ahí también de los voluntarios de la parroquia. Y bueno, pedimos un permiso para estar allí en el Parque Cervantes, pero no se nos concedió por algunas razones. Pero bueno, fuimos entonces al Parque Manuel Amador Guerrero, allá en Concepción Bugaba. Estuvimos allí espacio de casi hasta las 4, después el rosario de las 3. Ya entonces también agradecemos allí a toda la parroquia, que no tenían la Eucaristía el sábado en la tarde, así que no pudimos celebrar en la parroquia, pero agradecemos también la gentileza. Llegaron voluntarios también de muchos lugares lejos, también de Volcán y otros lugares, para acompañar ahí la colecta en las calles de Concepción Bugaba. Nos acompañaron también los voluntarios, allá estuvo Luis, estuvo Vivian, también de acá fue Lucía y Esteban, los hermanos Cárdenas, acá Juan Dixon, mi persona, también fue Marcela. Entonces agradecemos allí, bueno, y ayer, ya terminando, la Eucaristía que se transmitió desde la catedral, bueno, luego a las 11 de la mañana presidimos la Eucaristía y concelebró el padre José Víctor Pinedo, acá en la parroquia la Virgen del Buen Consejo, en Las Lomas, diócesis de David. Y una experiencia muy hermosa, como Radio María va llegando, mucha gente escucha Radio María, mucha gente ha sido acompañada desde muy de temprana edad, o personas que en momentos difíciles, por ejemplo en el hospital, pérdida de un ser querido, etcétera, han encontrado en la programación, han encontrado en espacios especiales esa fortaleza para seguir adelante, para, diríamos, superar cualquier adversidad en la vida, en el camino. Mucha gente ha aprendido a orar, a rezar, ha aprendido muchos temas de valores, levantar el ánimo, etc. También la catequesis, en fin, la Eucaristía diaria, los rosarios, todos los misterios durante todo
toda la jornada y bueno, agradecemos todo aquello. También por acá allá en La Peña nos dieron también el almuerzo ayer, así que gracias. Bueno, casi la cena, ya creo que era pasada ya casi las 4. Hacemos allá a los chefs, gracias a los chefs que nos dieron también el almuerzo y eso nos llena de alegría porque se cumple de manera muy precisa, diríamos, lo que dice el Señor: tuve hambre y me dieron de comer. El que diere, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos discípulos por ser mis discípulos, porque nosotros, claro, vamos allá, nos movilizamos, pero es una misión, es decir, estamos siendo discípulos del Señor, la misión a través de la radio, a través del medio de comunicación. Así que allá a Don Quera, a Erika, a Mañi, María, tuvieron gracias por darnos, alimentarnos, ¿no? Y también el día viernes acá en Santiago, Tita también y señora Senia nos dieron el almuerzo. Así que todo eso es gracias al Señor y gracias a la providencia, y Dios sigue manifestándose, Dios sigue ayudándonos. Ya también nos dieron un lugar donde quedarnos, una casa, así que también agradecemos. ¿Por qué? Porque ya eso, digamos, es un ahorro para la radio y bueno, todo gracias a la providencia divina. Así que, y por allá nos llevaron unas barras energéticas, yo les digo así, barras energéticas a los famosos chicharrones. Así que muchas gracias allá a la voluntaria en David, muy ricos los chicharrones. Allá un bien me sabe, Dulce, gracias también a Vivian, toda la gente que cooperó. Allá también el Señor nos dio un nacimiento, también gracias por todo. Y ahí, ¿no? Acá en Agua Dulce, familia voluntaria también, María Vargas, gracias. Vergara, saludos. Dios les bendiga a todos. Y bueno, entonces esta semana estamos en semana de clausura de la maratón. Por ahí vamos a ir viendo las cifras, no he entrado a ver, pero esperamos y confiamos en Dios, en que usted, su generosidad se manifieste y que podamos cumplir con los proyectos y que Radio María siga acompañándoles en sus ambientes concretos. Hoy vamos antes de la pausa, todavía falta unos minutos para la primera pausa, ver la carta encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, esta encíclica de Papa Francisco, también importante, ¿no? Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras. A veces no aprendemos la lección. Nos falta esa capacidad de la memoria histórica. Y uno escucha con mucha frecuencia por allí decir que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Pero también es cierto que hay un movimiento mundial, global, de desaparecer, como de quitar, eliminar todo lo que es historia, a través de los monumentos, de las pinturas, a través de la construcción de la historia de los pueblos, de los países, para desde allí reconstruir una historia distinta. Entonces, quien olvida la historia, los acontecimientos, puede estar condenado de repente a repetirlo. Entonces, durante décadas, dice el Papa, parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración, dice parecía. Pero lastimosamente no. Cada vez el ser humano va creando esas divisiones, esas separaciones, esos conflictos, esas luchas. Y en Panamá, por ejemplo, hay una fractura de esa paz social. Uno se pone a pensar, no aprendemos. Ya hace cada generación tiene sus luchas, como cada día tiene sus afanes. Cada día tiene su propia forma de superar dificultades, enfrentarnos a muchas cosas, así como cada generación, cada década tiene también sus luchas. Pensemos, por ejemplo, en las cruzadas civilistas o antes en la lucha por todo el tema de la soberanía del país, cuando que se quería izar, que estuviera ondeando una sola bandera, la de Panamá. ¿Sí? Mucha gente luchó,
una causa común. Claro que yo sé que había sectores y aquello, pero era una fuerza conjunta. Yo soy del 76, ya el 80 por ahí ya uno está más grande, ya por ejemplo 76, 86 yo tenía 10 años, 13 años para el tiempo de la invasión. Y todo eso pues nos debe llevar a pensar, es decir, la historia verdadera, auténtica, bueno, aunque dice que la historia, entre paréntesis, hace un paréntesis, la cuentan de su forma quienes han vencido. O sea, hay una versión de la historia contada por aquellos que vencieron o por aquellos que impusieron su criterio, impusieron su manera de ser, y aquellos que fueron vencidos. Entonces, hay que ver las dos partes. Hay que buscar la fuente, tiene que ser desde todos los ángulos. No podemos ver una parte solamente. Si alguien viene a tratar un tema, por ejemplo, un periodista de investigación o alguien que pone la noticia, tiene que buscar todas las fuentes posibles, no ver solamente una parte, sino toda, en todo el conjunto. Entonces, en las escuelas, lastimosamente, la historia se da como en zancadas tan grandes, ¿no? Pasamos de un salto al otro y bueno, el método, ¿no? A veces queremos meter a todos en un solo método. No podemos, hay métodos que se presentan a través del testimonio, a través de la parte legal, o a través de muchas cosas. Hay otras cosas que se prueban a través del método científico porque son probables, y otras son a través de elementos histórico-críticos. Entonces, decía aquí el Papa, durante décadas, estoy repitiendo, durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Muchos intentos de integración, pero después eso como que se olvida. Vámonos a una primera pausa musical. Recuerde que usted puede sintonizarnos en esta frecuencia a nivel nacional, pero también puede reportar sintonía al 6633-6087 o escribirnos también allí al YouTube de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. En la sombra más fría. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad.
y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Ya estamos listos para el Maratón 2025. ¿Y tú, ya sabes cómo ser parte? Conozcamos los proyectos meta de la Maratón 2025. Establecer un fondo para respaldar el presupuesto de gastos regulares del año 2025. Desde el año 2020 y con mayor intensidad del año pasado, en Radio María hemos enfrentado una disminución en las donaciones regulares que se requieren para cubrir los gastos mensuales. Aunque se han ejecutado medidas de contención de los gastos a lo prioritario, los fondos de reserva se han agotado. Por esta razón, necesitamos recurrir a este fondo adicional para cubrir los costos que garanticen el funcionamiento y la sostenibilidad de la radio. Como peregrinos que caminamos. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en esta mañana, en este espacio. Ánimo, no tengas miedo. Estamos conversando y compartiendo la encíclica Fratelli Tutti, este documento sobre la fraternidad que fue publicada el 3 de octubre del 2020. Firmada en Asís por el Papa Francisco, inspirada en San Francisco de Asís, quien llamó a todos sus hermanos a una vida de fraternidad universal. Como todos los documentos, encíclicas, vemos algunos aspectos muy generales. El contexto histórico de la publicación, o digamos de este documento, el mensaje central, cuál es el mensaje o los mensajes, los ejes de lectura principales, porque yo sé que hay mucha gente que les cuesta leer un documento un poquito grueso, ya nos da miedo, por ejemplo, como este librito aquí, ahí tengo un libro aquí, entonces bastante gordito, gruesito, tiene bastante página y no tiene figurita, no tiene dibujito, no tiene nada, todo es letra. Y también Fratelli Tutti no es que sea, tiene un gruesito también, no es tanto, pero tratamos como de ayudarle para que se nos quede en la mente el mensaje, el contexto histórico que estaba pasando en ese momento cuando el Papa se inspira y nos escribe Fratelli Tutti. También, ejes, si alguien va a leerlo, cuáles son los ejes de lectura principales. Vemos brevemente aplicación, en este caso, a la realidad panameña. Claro, cada país, cada continente tiene sus propias realidades, sus propias situaciones. Es más, cada familia es distinta, cada persona tiene sus propios conflictos, pero cómo desde esa realidad nos puede ayudar e iluminar la encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué estaba pasando a nivel, diríamos, de el contexto histórico, contexto histórico social? ¿Qué estaba pasando en el año 2020? Recuerde que se escribe en plena pandemia. Estaba la pandemia del COVID-19 que evidenció las desigualdades globales y la fragilidad humana. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos muchas veces que la vida del hombre es como un soplo, sus días una sombra que pasa. Es como lluvia o como rocío mañanero, que en la mañanita, tempranito, están los pétalos de las flores con unas gotitas de agua así bien bonitas, las hojas, la hierba así del campo, y apenas el sol empieza a salir, ya desapareció ese espectáculo, diría, ¿no? Y también la vida del hombre es como como una flor del campo, que por la mañana está hermosa, bonita, y por la tarde se seca y se marchita. La pandemia o el COVID, por una parte, evidenció esas desigualdades globales, pero también particulares, y la fragilidad humana. Cuánta gente querida, cuánta gente cercana, con situaciones, o gente joven, gente adulta,
murió, falleció en este tiempo de la pandemia. Ese es un contexto histórico social. También otro elemento importante es en un mundo marcado por nacionalismos, populismos, polarización política, migraciones forzadas y también pérdida del sentido de comunidad, un creciente individualismo hecho para acá, ¿no? Como aquella imagen pictórica, digamos, esa imagen bien interesante, no solamente de los niños, cuando va a donde hay una piñata, la piñata, y más si tiene plata, ¿no? Hay gente que le pone plata a la piñata, confite, le echa galletas, le echa chocolate, le mete dinero en efectivo, en monedas o en billetes, y la gente sabe que hay platica adentro, ¿no? Entonces la dan la rompen, y hay gente que se tira así, entre más grande se tira encima de donde está y acapara todo y lo va agarrando, y ahí se queda acostado hasta que pase la tormenta. Cuando pasa la tormenta, entonces cuando pasa el torbellino de gente buscando, entonces él empieza a sacar o a guardar o a poner bajo, qué sé yo, el suéter o lo que tenga, la camisa, para llevarse todo llevarse todo lo que sea, ¿no? O lo más posible, llevarse la cantidad que más pueda agarrar. Entonces, así también funciona, lastimosamente, la sociedad. Entre más me toque, entre más yo pueda llevar para mí, no tengo a veces ni la mayor ni la menor sentido de dejar a otros sin nada. Eso también es el contexto histórico que se estaba viviendo y que se está viviendo en la actualidad. Un mundo marcado por el nacionalismo. El populismo. Los falsos mesías que quieren salvar a la humanidad de todas las cosas que están promoviendo cosas. Entonces, pero también hay una polarización política. Una migración forzada. Estos años fue donde muchos migrantes por el país, el tema de la migración. Continúa también la línea de la encíclica anterior, Laudato Si, enfocada en el cuidado de la casa común. Se enfoca entonces en el cuidado, en la fraternidad, en una ecología humana también, diríamos por otra parte. No solamente es la casa común, los animales, todo aquello, sino la persona, nuestra fraternidad. Todos somos hermanos. Estos serían, digamos, en grandes rasgos, algunos de los contextos histórico-social que se está viviendo en el año 2020. Poquitos años hace, ¿no? Ahora, tenemos el mensaje central. Hay un llamado a una fraternidad universal y a la amistad social que en Panamá se ha perdido. Los enfrentamientos que se están dando fuertemente en Darién, en este momento en la parte de Chiriquí, y se ha dado en muchos lugares. No hay paz social ni amistad social tampoco. Cuando uno llama entonces a un diálogo de igualdad de condiciones, a no ser prepotentes, es decir, en general, pues, para podernos sentar a conversar, ha de haber confianza y tranquilidad social. Mientras no, es imposible, porque no, mientras tanto es bajar, tratar poco a poco, hasta que haya las condiciones suficientes para poder. Pero dentro de todo, el dolor que yo más siento es el tema de la educación. La educación en los pueblos, en la medida en que son menos educados, más propensos para ser vulnerados, sobornados. Y aquí el tema del populismo, ¿no? Cuando no hay una educación de verdad, una gente que sepa pensar, que sepa decidir, con unas cuantas cositas por ahí, ya nos ponen contentos, alegres y felices, y votamos por los que nos prometen lo que no tienen, y al final quedamos olvidados para todos los 5 años que vienen. Entonces la paz social se ha fracturado. Nadie cede. ¿Por qué?
Porque es como cuando uno está alando soga, eso cuando uno está haciendo actividades en campo libre o para integrarnos o para en el recreo, en la escuela, que ya en el recreo no se juega eso. Vamos a la soga, 10 para allá, 10 para acá. Nadie quiere ganar, nadie quiere perder, nadie quiere perder. Todos queremos ganar y se ve eso como una lucha para ganar. No sé quién es el que tiene que ganar. Tenemos que ganar todos. Por eso se piensa en todos. Entonces, es la lucha que entonces el Papa dice, claro, antes de entrar a los ejes, más allá, es llamado a una fraternidad universal y a la amistad social más allá de las razas, religiones, ideologías o fronteras. Todos tenemos, participamos o formamos parte de una sociedad, de un grupo indígena. Aquí tenemos la riqueza de muchos grupos indígenas. Las comarcas Nove Buglé, Raya Buglé. Son distintos. Emberá y Gounán. Cuna, ya más. Por ejemplo, Bribri, Naso, Teji, etc. Madugandí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferencias, pero más allá de esas diferencias por temas de raza, de religiones, ideologías o fronteras, por encima de todo eso está el llamado constante y permanente a la fraternidad universal y a la amistad social. De vernos como hermanos, como amigos. Por eso en estos días previo a Pentecostés está el octavario por la unidad de los cristianos. Y claro, yo sé que hay muchos que no son cristianos, pueda que sí. Muchos hermanos indígenas son de Mamatata, etcétera. Otros son evangélicos, quizás muchos católicos. Es decir, somos cristianos. El Papa invita a romper con la indiferencia, los muros y los egoísmos individualistas. Es uno de los ejes. Cuando vamos a leer la encíclica, vamos a ver porque el Papa nos invita a romper, a quebrar, a derribar los muros, a romper con la indiferencia, el egoísmo y ese individualismo, proponiendo una cultura del encuentro, el diálogo y la solidaridad. Para eso hay que vencer y derribar el orgullo, la prepotencia, el abuso de poder. Mientras no veamos estos elementos como derribando la soberbia, el abuso de poder, la prepotencia, el orgullo. La humanidad es una sola familia y el bien común debe prevalecer sobre intereses particulares. Somos una sola familia, pero ya no pareciéramos que fuéramos familia. Este es el mensaje central. Ahora, cuando vamos a ver los ejes de lectura, nos encontramos con una temática especial, la sombra de un mundo cerrado. Y mucha gente se cierra en esto. Entonces aquí, una parte del Papa denuncia el racismo, nacionalismos cerrados, desigualdad y cultura del descarte, la crítica a modelos económicos que excluyen. Vamos acabando con esto, excluyendo, y vamos acabando poco a poco con el pequeño productor, con el pequeño aquel ¿qué pasa? Aquel que tuvo que sacar un préstamo para poder cultivar o llevar esto y de repente pierde toda su producción, pero mientras que el grande tiene asegurada toda esa producción y no la va a perder porque le van a reembolsar. Entonces, un extraño en el camino. Ahí nos presenta el Papa la parábola del buen samaritano. Un llamado a ser prójimo de los más vulnerables sin importar diferencias, reinterpretación del amor al prójimo como acción social y política. Ha de haber amistad social y fraternidad universal, superar la polarización y el odio a través del diálogo, fomentar una política con valores éticos basada en el servicio, no en el poder. También resalta lo que hemos visto
dignidad humana y derechos, defensa firme de la dignidad de la persona, migración, acceso a tierra, trabajo y techo como derechos humanos. El papel de las religiones también fundamental. Las religiones deben ser puente de paz, no de violencia. Se condena el uso político o violento de la fe. Tender puentes. Entonces, bueno, vámonos a una segunda pausa. Estos son algunos ejes de comprensión, de lectura de la carta encíclica Fratelli Tutti. Y después de la pausa vamos a ver cómo esta carta encíclica su contenido que nos pueda ayudar a la realidad que estamos viviendo en esta coyuntura en Panamá. Hacemos la pausa y volvemos. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Ya estamos listos para el Maratón 2025. ¿Y tú, ya sabes cómo ser parte? Conozcamos los proyectos meta de la Maratón 2025. Establecer un fondo para respaldar el presupuesto de gastos regulares del año 2025. Desde el año 2020 y con mayor intensidad del año pasado, en Radio María hemos enfrentado una disminución en las donaciones regulares que se requieren para cubrir los gastos mensuales. Aunque se han ejecutado medidas de contención de los gastos a lo prioritario, los fondos de reserva se han agotado. Por esta razón, necesitamos recurrir a este fondo adicional para cubrir los costos que garanticen el funcionamiento y la sostenibilidad de la radio. Como peregrinos que caminamos hacia un futuro lleno de esperanza, nos unimos para asegurar que nuestras bases sean firmes y sostenibles, permitiendo que Radio María siga adelante con los proyectos, actividades y el objetivo de mantener una señal de alta calidad y sin interrupciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerda que puedes saber más de todos estos proyectos en radiomaria.pa/maratón. Bajo el lema, ustedes son mi esperanza. Y en este evento... Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Síguenos en las redes sociales. Hola hermanos, ¿cómo están? Le habla Roquel Caraná, presidente de la Junta Directiva de Radio María Panamá. En esta ocasión quiero invitarles a la próxima Maratón 2025, en la que todos juntos vamos a trabajar por el bien de esta emisora que la Virgen nos ha regalado. Radio María, en bien...
en la sombra más fría. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Panamá tiene varias oportunidades de aplicar de todo esto de la fraternidad universal, porque es un lugar de paso de la migración. O sea, hay la migración y la acogida. Nuestro país es un país de tránsito y destino de migrantes de América Latina, África, Asia. Ese Fratelli Tutti invita a acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes respetando su dignidad. Ahora, el catecismo de nuestra Madre la Iglesia, cuando buscamos el numeral, por ejemplo, el numeral el 2241, por allí, nos dice que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Y sigue, las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Sigue diciéndonos, las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración de diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción, ¿no? Entonces, el migrante, ahora viene la parte del migrante, todos tenemos derechos y también tenemos deberes. El país de acogerlo, de brindarle seguridad, protección, etcétera, que sus derechos no sean vulnerados, pero a su vez el migrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas. No es solamente acójame, deme techo, deme comida, deme esto. También está la parte del migrante. El migrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material, todo lo que hay, no destruir nada, no meterse en vandalismo y romper todo lo que es de nuestro, pero también el patrimonio espiritual del país que lo acoge. Es una oportunidad que tenemos todos también para poner en práctica la fraternidad universal. Desigualdad social también hay mucho en nuestro país. Persisten brechas entre clases sociales, pueblos originarios, zonas urbanas versus rural. En Panamá pareciese que hubiese como 4 Panamá. Panamá que todo va bien, hay muchos lugares donde las clases no han parado, en la sociedad, en los colegios privados, las escuelas, los colegios están ahora versus las escuelas públicas, ya va más de un mes que los estudiantes no tienen clases, o sea, hay desigualdad social. El llamado a una economía al servicio del bien común invita a repensar modelos más justos, ¿no? Entonces hay una desigualdad enorme, ¿no? Entonces, cada vez se va esa brecha abriendo más. La desigualdad, la pobreza multidimensional, la pobreza tecnológica, el poco acceso a la educación, a la salud de calidad. Cuando uno ve el MINSA dice salud igual para todos. Ojalá que fuera así. Así todos sin excepción tuviéramos acceso a toda la calidad, ¿no? Hay gente que puede irse a hacer una cirugía, una operación a otro país, pero no todos tenemos esa posibilidad. Hay una crisis política y corrupción. La encíclica denuncia el uso del poder para intereses personales. ¿Cuánto abuso de poder, ¿no?
Yo me pregunto, el desgaste. Una oyente por acá hablaba del miedo por lo que está pasando en el país. Y estos días yo hablaba precisamente de eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto o cómo se va a acentuar todavía más el efecto en temas de salud mental de todo esto que está pasando? Ya con la pandemia hay un 30%, creo, en Panamá, que tiene algo de problema de situación, de problema de salud mental. Algo. Unos más que otros. Pero eso de estar en la calle, yo me pongo, por ejemplo, los maestros. Para el maestro profesor dice, algunos publican tanto tiempo resistiendo, pero la resistencia puede que sea física, pero ¿cómo vamos al tema psicológico, el tema espiritual de todos los panameños? Tanto de los que están cerca, de donde hay ancianos, adultos mayores, niños, personas con problemas respiratorios, ahí allá le va el gas lacrimógeno y la bulla y la tensión y el humo y toda esa desesperación. ¿Hasta dónde nos llevarán con ese tema de salud mental y además? ¿Cuál es la motivación de fondo? ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Ahora, también se propone una política, una visión ética y solidaria que sirva al pueblo y construya justicia social. Hace un tiempo, cuando antes de las elecciones, hubo muchos foros donde, por ejemplo, el cardenal Monseñor Madariaga hizo, creo que fue en la USMA, expuso el tema también con Fratelli Tutti. Ahí tuvieron muchos candidatos a presidente, etcétera, etcétera. Pero muchas veces entra por aquí y sale por allá. Buscan a la iglesia solamente antes como para conversar. Ah, sí, qué bonito, buscó a la iglesia para que la gente creyera que era cosa buena. Pero ahora no le pone cuidado cuando la iglesia, a través de los mensajes, a través de las declaraciones, los documentos, el comité ecuménico, comité interreligioso, ahora no, es antes, ahora no. Entonces, juventud y cultura del descarte. Muchos jóvenes en Panamá enfrentan exclusión social, desempleo y falta de oportunidades. Pobres jóvenes universitarios llevan luchando por la beca que les prometieron, por el tema del IFARU, y ahí están luchando y cada vez les piden más y piden más. Y bueno, ahí están. Entonces hay problemas de la juventud que está pasando momentos difíciles. Y por ahí nos vamos a diálogo interreligioso, vamos buscando todo este tema también en la unidad de los cristianos. Estamos casi finalizando, así que vamos a dejarlo por ahí. Mañana vamos a darle otro, si Dios lo permite, un poquito más sobre este tema. Por acá nos saluda la señora Bella, saludos señora Bella, está en sintonía de la cinta costera. Dios le bendiga a usted y a todos nuestros hermanos que están en sintonía. También hay una nota de voz por aquí, escuchemos. Buenos días, Padre Oriel. Deme su bendición hasta Costa Sur, María Isabel y la familia Marón, en sintonía. Gracias también allá a Bella y también a la familia Marón, que siempre sintoniza Radio María Panamá. Que Dios les bendiga grandemente. Acá también hay un grupo de los hermanos que están en YouTube. Saludos cordiales. Aquí están ahí unidos con nosotros. Gracias. Margarita Judith Bultrón Frías, saludos a todos los que están acá. Vivian Pimentel, saludos y bendiciones. Al padre Héctor, para José Azcárraga, para el padre Chemita y todos en Radio María. Gracias a usted también por sintonizarnos y a todos los que están aquí. Por aquí hay unos 26, así que saludos a todos los que están en el YouTube. Elizabeth Canto, saludos Elizabeth, Dios le bendiga. Eli, acá también a Ofelia, saludos Manuel, saludos cordiales. A Lourdes, saludos también por acá. María, Domínguez, Vivian, bueno, todos los que están en sintonía, gracias por estar con nosotros. Así que bueno, vamos a buscar por aquí un texto bíblico que nos ayuden a ser buenos samaritanos, ayudar al que está caído. Nos decía Papa Francisco que solo se permite o es permitido mirar al otro hacia abajo para darle la mano y levantarlo. No para pasarle por encima, no para pisotearlo y hacer leña del árbol caído, sino para ser misericordioso en esa fraternidad universal. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Repito, Lucas 10,
25 al 37. Saludo también allá en casa de mi familia, siempre sintoniza, a Teodolinda y don Felipe, saludos cordiales. Allá a veces está Hernán, Richard, saludos todos los que están en sintonía, Dios les bendiga, estamos bien, gracias a Dios. Y recordándoles que estamos en la finalización, clausura, recta final de la maratón para este año 2025. Ustedes son mi esperanza, somos la esperanza para llevar adelante esta misión. Que Dios les bendiga. Y si nos permite, si no nos nombra en su gabinete, nos encontraremos mañana en este espacio de Ánimo, no tengas miedo. Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura,